Bien, aquí se menciona que son tres cosas necesarias para entender las Sagradas Escrituras. Habremos de experimentar el siguiente proceso para poder ensamblar el rompecabezas bíblico. Número 1, subtilitas intelligendi, la comprensión inteligente, la comprensión lógica racional. Vendría siendo la raíz. Número 2, subtilitas explicandi, la explicación o exposición del texto. Si tú lo explicas a otros, se te queda más grabado a ti que a las otras personas. Cuando lo explicas a otros, estás utilizando el análisis y la síntesis en conjunto y eso te va a ayudar a una mejor comprensión. Subtilitas applicandi, la aplicación serían las ramas del árbol. Entonces, cuando la escritura se aplica en la vida personal se entiende más, ¿sí? Como dijo por ahí algún experto en la Biblia, quien no vive la Biblia no entiende la Biblia, ¿sí? No la va a poder entender. Quien no vive como Jesús de Nazaret no va a poder entender a Jesús de Nazaret. Entonces la Biblia, como decía John Albrecht Bengel o Bengelius, el padre de la erudición bíblica alemana, tenemos que ser Biblias ambulantes. Si la persona lee, estudia, medita, practica, enseña, vive la Biblia, se va a convertir en una Biblia ambulante. Esa frase de Biblia ambulante también la explicaban los teólogos puritanos en Inglaterra. Y bueno, pues ellos fundaron la Universidad de Harvard y de Cambridge, y ellos empezaron programas de alfabetización para que la gente pudiera entender las escrituras. Entonces, el estudio de la Biblia te puede conducir a su práctica, y la práctica te va a ayudar a entenderla más. Es un proceso dialéctico. Entonces, esas son la raíz, el tronco y las ramas, ¿sí? Bien. Comprensión, explicación y aplicación, o raíz, tronco y rama, son las claves para armar el rompecabezas. Las tres en conjunto resultan esenciales. Si tan solo comprendemos y no aplicamos ni explicamos, solamente seremos teóricos, académicos, como muchos eruditos bíblicos. Si tan solo explicamos, pero no comprendemos, como muchos pastores, evangelistas, testigos de Jehová, mormones, sacerdotes, obispos, católicos, si tan solo explicamos pero no comprendemos ni practicamos, solo seremos profesores, reproductores, acríticos de un dogma memorístico. Y si solo practicamos sin comprender y sin explicar, tan solo seremos ingenuos pietistas, devotos ignorantes, pues ni siquiera comprendemos los fundamentos de nuestra praxis ni de nuestra fe, como la mayoría de los que afirman ser cristianos hoy en día. Y además nuestra praxis va a ser mediocre, ¿sí? Entonces se requieren las tres, las raíces, el tronco y las ramas, ¿sí? Comprender, explicar y practicar. Es un triángulo hermenéutico, y este triángulo hermenéutico pues se le atribuye al filósofo y pedagogo alemán Herbart, ¿sí? Es un triángulo hermenéutico de la pedagogía herbartiana. Lees el texto, lo explicas y lo aplicas, ¿sí? Es un triángulo hermenéutico. La palabra hermenéutica procede del nombre del griego Hermes o Hermes, que era el mensajero e intérprete de los dioses. Entonces, si tú lees un pasaje bíblico y lo explicas, lo interpretas y además lo vives, lo aplicas, estás siendo como Hermes, un mensajero de los dioses, de Zeus, por decirlo así. Por eso se llama hermenéutica, ¿ok? Entonces estas tres cosas son requeridas para un estudio, pero es un triángulo hermenéutico básico. La Biblia menciona las tres actividades en conjunto. Apocalipsis 1:3 en la Nueva Versión Internacional. Dichoso el que lee, dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje y profético y hacen caso de lo que aquí está escrito, porque el tiempo del cumplimiento se acerca, ¿sí? Los que leen, los que explican y escuchan, y los que hacen caso, los que practican o amoldan su vida o se convierten, como decían
los pietistas o los puritanos, los pietistas alemanes o los puritanos ingleses, una Biblia ambulante. Entre más leas la Biblia y más la escudriñes y más la estudies, te vas a convertir, si abres tu corazón, en una Biblia ambulante, y eso va a transformar radicalmente tu vida. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué es lo que dijo Hans-Georg Gadamer, este gran filósofo alemán de la tradición hermenéutica bíblica, filosófica, de la tradición hermenéutica filosófica, que viene de Friedrich Schleiermacher, Martin Heidegger, bueno, viene por Franz Brentano, que era sacerdote católico, luego a través de Edmund Husserl, filósofo judío alemán, luego a través del filósofo alemán Martin Heidegger, y luego este otro filósofo alemán, Hans-Georg Gadamer. Fíjate lo que él mencionó, y esto es algo muy importante, porque la Biblia, en otro vídeo ya señalé que es un libro de economía, que es un libro de pedagogía, que es un libro de medicina, que es un libro de guerras, de milicia, de estrategias militares, que es un libro de derecho, que es un libro de filosofía política, ¿sí? O de política. La Biblia es un libro multifacético, pero también es un libro de teoría de la historia, porque su contenido es prácticamente una teoría de la historia que explica, se puede resumir toda la Biblia en 3 R's, que sería ruina, redención y restauración. La ruina, en que nos introduce en Adán y Eva, la redención del Mesías, y luego la restauración de todas las cosas, porque según las Escrituras, como dice Habacuc 2:14 e Isaías 11:9, toda la tierra estará llena de la gloria y del conocimiento de Yahvé, como las aguas cubren el mar, y eso denota el Tikkun Olam, la reparación del mundo, el gran Shabbat, la era mesiánica que está por venir muy pronto y que va a reparar la ruina, ¿sí? Entonces, ruina, redención y restauración. En esas 3 palabritas, en esas 3 R's, se resume todo el plan de salvación. El Heilgeschichte, como decían los teólogos alemanes, Heilgeschichte significa historia de la salvación. Y fíjate a ese respecto lo que dice Hans-Georg Gadamer, este filósofo alemán. Él menciona lo siguiente: la historia es la historia de la decadencia. Solo con el cristianismo se admite la irreversibilidad del ser humano como rasgo propio. El conjunto de las cosas humanas, este cosmos, es un nada frente a la esencia de un Dios trascendente. Y la redención otorga un nuevo sentido a la historia humana. El hombre se sitúa en la historia de la salvación, en alemán Heilgeschichte, definida por el acontecimiento único de la redención. Cada uno de sus instantes adquiere un peso absoluto, pero el conjunto de los destinos humanos está en las manos de la providencia de Dios y a la espera de la consumación de las cosas. La existencia humana es finita, pero está referida a lo infinito. La historia tiene un sentido propio y positivo. Ahí está resumiendo todo el Heilgeschichte, o historia de la salvación. Gadamer, Hans-Georg Gadamer, La verdad y método, 8ª edición, editorial Sígueme, etc. ¿Sí? Obviamente inserta Gadamer este comentario en el texto que habla en unos párrafos que hablan sobre la historia de la hermenéutica. Entonces aquí está describiendo prácticamente el plan de salvación. Nosotros somos mortales, somos finitos, nuestra vida dura muy poco, como dice la Escritura. Sin embargo, Dios tiene un plan, y ese plan, su pivote, su centro, su núcleo, su médula es la redención. Entonces, ruina, redención, restauración. Es una U. Ruina, redención en el centro y restauración. ¿Sí? Primero cuesta abajo y luego cuesta arriba, gracias a la redención. Básicamente en eso se traduce toda la Biblia, en esa sencilla U de 3 pasos: ruina, redención y restauración. Como decía también el predicador protestante Spurgeon, en eso se estructura toda la Biblia. Así de fácil es entenderla. Entonces, la Biblia es semejante a una guanábana. ¿Por qué digo que es semejante a una guanábana? Por la simple y sencilla razón de que tú observas la guanábana y no parece muy atractiva,
parece incluso te repele la mirada, su aspecto externo, pero cuando ya pruebas la guanábana es realmente deliciosa. Mucha gente nada más ve en la escritura pues un libro de mitos, leyendas, un libro anticientífico, de matanzas, de genocidios, un libro lleno de contradicciones, y ese está viendo la apariencia externa, lo que aparenta ser nada más. Se puede decir que la cáscara de la guanábana, pero el que ya la ha leído y la ha leído y la ha meditado y la ha vivido, entonces empieza a degustar la deliciosa pulpa de la guanábana. ¿Ok? Es muy parecida a la guanábana. Por eso Dios se revela ocultándose y se oculta revelándose. Es un quiasmo. Dios se revela ocultándose y se oculta revelándose. ¿Sí? La revelación que Dios realiza de sí mismo, de sus propósitos, sigue una secuencia simétrica, una fórmula con simetría de espejo o quiasmo. A, B, B, A. Dios se oculta revelándose y se revela ocultándose. Se oculta revelándose y se revela ocultándose. Oculta, oculta, revela, revela. ¿Sí? Se revela A ocultándose B y se oculta B revelándose A. ¿Ok? Entonces es un quiasmo o es un círculo de revelación. Es decir, primero leemos un pasaje bíblico y está oculto ante nuestra comprensión, pero cuando ya después lo discernimos, ahora notamos que surge un nuevo enigma, un nuevo misterio, ¿sí? Entonces este nuevo misterio lo elucidamos a partir de las escrituras mismas, y ahora ese misterio, ya que está revelado, se convierte en otro misterio, en otro enigma, en otro encriptamiento de datos. Entonces, por eso, cada revelación es un nuevo ocultamiento, y cada ocultamiento es una nueva revelación. Es una espiral de ocultamiento y de revelación. Así es la Biblia si la lees muchos años o muchas décadas. Es un continuum de ocultarse de Dios y revelarse de Dios. Se oculta, se revela. Pero en cada ocultamiento, en cada revelación, la espiral va creciendo. La espiral se va haciendo más y más y más grande. Pero es una espiral infinita, porque nunca le hallaremos fin, ¿sí? Como ya dije, si la leyéramos 1000 años, la Biblia, dentro de 1000 años diríamos apenas la estoy entendiendo, ¿sí? Porque la Biblia es inagotable. La sabiduría de la Biblia es infinita. Entonces es un texto inagotable. Los siguientes pasajes bíblicos muestran la profundidad e inescrutabilidad de los pensamientos de Dios, o la profundidad de las riquezas y de la sabiduría y el conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? Romanos 11, 33, 34, Biblia de las Américas. La mente de Yahvé, la mente de Dios. Otra vez, la frase que utilizaron Freeman Dyson y Stephen Hawking, así como Albert Einstein y otros científicos y filósofos. Otro astrofísico que la usó fue el australiano Paul Davies, la mente de Dios. Dios hace cosas grandes e inescrutables, maravillosas sin números. Job 5, 9, Biblia de las Américas. ¿Descubrirás tú las profundidades de Dios? ¿Descubrirás los límites de El Shaddai, el Señor de las estepas? Job 11, 7, Biblia de las Américas. El Shaddai, el Señor de las estepas, lo traduce la versión Septuaginta como Pantocrátor, el Todopoderoso. Oh, qué grandes son tus obras, oh Señor, cuán profundos son tus pensamientos. Salmo 92.5, Biblia de las Américas. ¿Sí? Cuán profundos son tus pensamientos. Él ha hecho todo apropiado a su tiempo, también ha puesto la eternidad en sus corazones. Sin embargo, el hombre no descubre la obra de Dios que ha hecho desde el principio hasta el fin. Aunque vivamos eternamente, no vamos a descubrir toda la obra de Dios de principio a fin, porque tendríamos que ser dioses o Dios para hacerlo. ¿Okay? Entonces, por eso la Biblia es un texto inagotable. Entre más lo leas, más significados le vas a encontrar, ¿sí? Pero recuerda que si lo lees a la luz de la teología
y de la dogmática sectaria o eclesiástica no lo vas a entender, va a estar velado el conocimiento. Tienes que abordar el texto tal y cual es en sí mismo. Por eso la Biblia es realmente un texto sorprendente. Es una espiral de más y más comprensión, y cada comprensión te deja con la boca abierta y con los ojos cuadrados, como decimos aquí en México. ¿Sí? Es un texto profundo. Nota lo que dice Eclesiastés 8, 16 y 17 en la Biblia de las Américas. Cuando apliqué mi corazón a conocer la sabiduría y ver la tarea que ha sido hecha sobre la tierra, aunque uno no durmiera ni de día ni de noche, y vi toda la obra de Dios, decidí que el hombre no puede descubrir la obra que se ha hecho bajo el sol. Aunque el hombre busque con afán, no la descubrirá. Y aunque el sabio diga que la conoce, no puede descubrirla. Eclesiastés 8, 16 y 17. El libro de Isaías 40, 28 en la Biblia de Jerusalén explica: ¿acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El Dios eterno, Yahvé, el creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa. Su entendimiento es inescrutable. ¿Sí? Primera a los Corintios 2:10 en la traducción del Nuevo Mundo: pero Dios nos la reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las cosas profundas de Dios. Entonces, si se requiere escudriñar las cosas profundas de Dios, se requiere el flujo del Espíritu de Dios en la persona, para que sean alentados sus corazones y unidos en amor, alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, en Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Colosenses 2 y 3, que ya había yo leído, ¿sí? El misterio de Dios, los tesoros escondidos de la sabiduría, del conocimiento, y la pieza central del plan de redención, del Heilsgeschichte, de la historia de la salvación, es precisamente el Mesías. Por eso dice aquí este Salmo 40:16: regocíjense y alégrense en ti todos los que te buscan, que digan continuamente: engrandecido sea el Señor, los que aman tu salvación. El Señor, cuando aparece en mayúsculas, es Yahvé o Jehová. ¿Sí? Bien, y aquí le vamos a dejar, porque en la siguiente cápsula voy a hablar de esa espiral de comprensión, de ocultamiento y revelación, según la entendió el filósofo francés Paul Ricoeur, y aquí vamos a hablar de eso, cómo entendió eso, esa espiral, conforme en su estudio de las Escrituras. No te pierdas la siguiente cápsula.